Partimos entonces. ¿Sí? Ya. Bueno, buenos días. Como me presentaron, mi nombre es Daniel Cabrera. Yo soy geofísico y gerente general de Aquadetec. Y hoy vamos a hablar sobre los servicios que ofrecemos en la empresa relativos al mapeo de huertos para optimizar el diseño de riego y la ubicación de sensores agrícolas, y también todo lo referente a la exploración de agua subterránea. Bueno, primero vamos a hablar un poco de qué es la geofísica, que es la ciencia con la cual permite hacer estas exploraciones, luego algunos casos de éxito y finalmente algunas conclusiones. Entonces, primero hablar de qué son las exploraciones geofísicas. La geofísica es la ciencia que va muy ligada a la geología, pero que te permite ver de cierta manera qué es lo que ocurre bajo la Tierra, utilizando algunos parámetros. En este caso, como queremos hacer exploraciones de agua, lo primero que quiero mencionar es que los acuíferos no son ríos, que usualmente se piensa que son ríos subterráneos en la agricultura o en el campo, son más bien como una especie de lago, donde estos lagos están formados por distintos tipos de sedimentos, que puede ser grueso, como la grava y los bolones, o más fino, como son los limos y la arcilla. Y dependiendo del tipo de sedimento que tenga el acuífero, depende mucho el caudal de extracción que puede tener un pozo. Por ejemplo, acá estas líneas celestes que se ven, estas líneas de acá son más chicas, lo que estamos intentando decir de que entrega menor caudal, porque hay una capa de arcilla, que es esta capa café. Entonces, cuando un acuífero tiene arcillas, entrega mucho menor caudal que si el acuífero fuera de bolones o de gravas, donde entrega mucho mayor caudal. En el fondo tiene que ver con la capacidad de retención de la arcilla, que es muy alta, entonces el agua no entra al pozo, básicamente. Es un poco la idea. Entonces, los diferentes tipos de sedimentos que hay en la subsuperficie va a indicar si el caudal del pozo que yo puedo construir va a ser alto o bajo. Acá podemos ver un ejemplo donde los distintos espesores de este estrato que tiene bolones, mientras mayor sea este estrato, aumenta el caudal. O sea, acá tenemos 10 litros por segundo y es porque hay mucha arcilla, y a medida que nos movemos hacia la derecha, los pozos tienen ya 30 litros por segundo y es porque la capa de bolones y grava es de mayor espesor. ¿Cómo hacemos esto? Como les mencionaba, esto se hace con geofísica, donde lo que hacemos es ir al terreno y hacer mediciones en el terreno. En este caso, instalamos un cable, que es esta línea roja que se ve arriba. Este cable va conectado al suelo por unas estacas pequeñas, o sea, de 10-15 centímetros, que se entierran unos 10 centímetros en el terreno, y estas estacas terminan siendo como un sensor eléctrico. Entonces nosotros enviamos un impulso de corriente al suelo por dos de estas estacas, y medimos el voltaje en el resto de la estaca. O sea, hacemos un arreglo de cómo varía el voltaje en profundidad. Y eso nos permite conocer la conductividad eléctrica del suelo en profundidad. Entonces, hacemos nuestro estudio en terreno, obtenemos nuestra imagen de la conductividad eléctrica o la resistividad eléctrica, que es su inverso, pero son similares, y obtenemos este mapa de colores que nos indica la estratigrafía que hay bajo la Tierra. Y con esa estratigrafía yo puedo hacer distintos cortes en el terreno para conocer el acuífero. En el fondo, saber hacer un corte transversal, que puede ser de hasta 200 metros de profundidad, y podemos saber de qué está compuesto el acuífero en el terreno. Y dependiendo de cómo esté compuesto, nosotros podemos recomendar lugares para perforar, profundidades que tienen que tener los pozos y una estimación de cuánto caudal se podría obtener. Entonces uno puede decir, en este campo se pueden construir 3 pozos de 120 metros aproximadamente, donde algunos entregan 10 y otros 20 y otros 30. Entonces uno puede sumar esos caudales y conocer la disponibilidad hídrica que puede llegar a tener el terreno. Acá algunos casos de estudios, primero uno en Mayarauco, donde lo que estamos viendo acá, todo esto café que se ve en la roca, que en el campo se le suele llamar pie de cerro. Entonces vemos acá como con el estudio podemos saber dónde el espesor del acuífero es mayor, y donde el espesor del acuífero sea mayor, hay más agua, y por ende vamos a poder extraer caudales mayores. Entonces buscamos los puntos donde el acuífero tenga un mayor espesor y recomendamos en esos lugares construir un pozo. También lo que identificamos son el tipo de sedimento, como les mencionaba antes, donde lo naranjo son arcillas, los verdes son arenas y los celestes son grava. Entonces, también los pozos se recomiendan donde haya mayor espesor de gravas, porque como les mencioné anteriormente, si hubiéramos perforado acá, donde hay mucha arcilla, el caudal hubiera sido mucho menor que este pozo de acá, que tenía mucha mayor cantidad de grava. Y con este tipo de estudio uno lo que puede hacer es un balance. O sea, si yo tengo algunos pozos construidos, por ejemplo, en este caso tenían 6 pozos, de los cuales en total sacaban 18. Nosotros les recomendamos construir 3 pozos más
por aumentar a 47 litros por segundo, y ahí podemos hacer el balance según cuánto es el requerimiento hídrico que tiene el campo, cuánto se puede obtener con agua subterránea, y si hay un match, no hay ningún problema, pero si hay un desfase, hay una suma negativa, hay que hacer un estanque acumulador. Y en este caso lo que podemos decir es de qué tamaño tiene que ser el estanque acumulador, dependiendo de cuánto se quiera regar. En el fondo es una herramienta súper útil para hacer un balance de un predio en términos hídricos, ya sea cuando el campo esté en funcionamiento o antes de empezar el proyecto agrícola. Cuando se hacen en campos más grandes, cuando se hacen distintos cortes en el terreno, uno puede tener una imagen tridimensional. Para que se hagan una idea, para terrenos inferiores a 15 hectáreas se hace una medición, o sea, uno de estos cortes, y para terrenos más grandes, digamos ya de 400 hectáreas, se hace uno cada 50 hectáreas. Si un terreno tiene 100, 200 hectáreas, se hace una medición cada 20 hectáreas. Eso es un aproximado, pero uno elige dónde poner estas mediciones según la geología. Entonces, para estos estudios es muy importante que haya un equipo de geólogos y geofísicos que lleven a cabo el diseño y el estudio. En este caso hicimos 5 mediciones, 5 cortes en el terreno. Encontramos un lugar que era muy bueno, decidimos hacer, el cliente la verdad decidió hacer 2 cortes más con nuestra recomendación y recomendamos perforar 2 pozos. Esto es cercano a Molina. Entonces recomendamos estos 2 pozos en julio y para diciembre ellos ya habían construido los pozos, ya habían construido el estanque con los cuales se alimentaban por el pozo y pudieron hacer todo su proyecto de plantación. En este caso sacamos como 60 litros por segundo en cada pozo. También mencionar que las estimaciones de caudal que nosotros hacemos son bastante certeras, del orden del 80%. O sea, en este caso nosotros dijimos que iban a sacar entre 50 y 55 litros y sacaron 60 litros. O sea, la estimación fue bastante buena. Otro caso de estudio en Bolsico, donde toda esta línea roja son los distintos cortes que uno le hace al terreno y puede recomendar distintos pozos. Acá, lo que podemos ver acá es que el espesor del acuífero varía en cada lugar y uno va recomendando pozos donde le parezca más apropiado. Pero uno puede definir zonas de mayor potencial. Entonces, si bien uno puede construir estos pozos de acá, el pozo 5 y 6, estos pozos van a entregar entre 5 y 10 litros. En cambio, el pozo 3 o el pozo 1 van a entregar entre 15 y 20. Entonces, uno pone de preferencia los sectores donde haya mejor caudal para construir los pozos. Otro caso en Villarrica, similar, acá está un campo de 800 hectáreas, hicimos 7 transectos, o sea, uno cada más de 100 hectáreas, y lo mismo, en el fondo vemos distintos espesores de acuífero con distintos tipos de sedimentos y se recomiendan los lugares que sean más favorables. Como pueden ver acá, recomendamos 5 pozos. Y llevando ya al otro servicio que ofrecemos nosotros, que tiene que ver con el mapeo de suelo agrícola, lo que hemos hecho nosotros es una innovación a nivel mundial, la verdad, de aplicar la geofísica para estudiar no 200 metros de terreno, sino que estudiar con mucha resolución 1,5 metros de terreno, 2 metros de terreno. Hablo de resoluciones de 15 centímetros. Entonces lo que nosotros hacemos es mapear el suelo en términos de textura, de capacidad de estanque, de contenido de humedad, para saber dónde existe variabilidad de suelo y definir un esquema de riego y un esquema para el manejo de suelo en función de esa variabilidad. Acá un poco, esto se llama agrogeofísica, que como les decía, una ciencia súper nueva, o sea, el 2020 fue la primera vez que se acuñó el método, y nosotros a partir del 2023 empezamos a participar de los eventos internacionales que están trabajando en esta ciencia. Entonces lo menciono para decirles que en el fondo lo que estamos haciendo acá va ligado con el estado del arte y ha sido una innovación financiada por FIA y respaldada por el INEA. Entonces, este año de hecho hubo un workshop en Zurich donde se reunieron todos los académicos, o gran parte de los académicos a nivel mundial que están trabajando en este tema, y nos reunimos aproximadamente 30 personas en Zurich. Y donde, como les mencionaba, nosotros a esto le llamamos calicata virtual, porque es sacar una imagen del terreno sin tener que hacer una zanja o un hoyo. Acá pueden ver de que acá hay una calicata real, que tiene 60 centímetros, pero nuestra calicata tiene 8 metros de largo por 1,25 metros de profundidad. Donde pueden ver que toda esta imagen es de colores. En el fondo, esto es la profundidad. O sea, acá tenemos 25 centímetros, 50 centímetros de profundidad y así. Todo lo que es azul es más húmedo, todo lo que es rojo o naranjo es más seco. Y en este caso tiene que ver con la pedregosidad. O sea, a este sector de la calicata tenemos pedregosidad
a los 75 centímetros y acá la pedregosidad empieza al metro. Lo mismo acá, o sea, acá se ven todos estos bolones que hay encima, que también están acá abajo, y que se ven con una zona más seca, porque en el fondo el agua no se retiene, sino que escurre en profundidad, generando un menor contenido de humedad en el suelo. Entonces, como les mencionaba, lo que nosotros podemos ver son horizontes de suelo con mucha resolución, viendo el espesor que tienen y la variación horizontal que también tienen. Esto es un caso de estudio donde lo que queríamos mapear era un horizonte compacto de arcilla densa, donde había lugares donde estaba desde los 5 centímetros hasta los 30 centímetros, en otros lugares desde los 10 centímetros hasta los 38 centímetros. Entonces queríamos mapear esta arcilla para saber dónde había que hacer un trabajo de romper ese suelo, descompactarlo, y en qué lugares no se podía hacer, o donde el suelo era muy poco y ya, la verdad ya no valía la pena seguir gastando dinero en un manejo de suelo. La verdad, el productor nos llamó porque él decía, yo me gasto $30,000 al año en manejo de suelo y no estoy produciendo mucho, entonces quiero reducir esos $30,000. Entonces por eso nos llamó, para sectorizar el manejo de suelo. Entonces lo primero que nosotros hicimos, como era un huerto que ya estaba plantado, hicimos un mapeo NDVI histórico para, en el fondo, hay una relación en ciertos casos del tipo de suelo con el vigor. Esto tiene que ver mucho con la macroporosidad. O sea, se ha visto una relación que suelos con mayor cantidad de macroporos tienen una vigorosidad mayor que suelos con menor macroporo. Entonces nosotros hacemos un mapeo NDVI, clusterizamos en el fondo, que es encontrar zonas homogéneas, y en esos lugares vamos a analizar el suelo con nuestras calicatas virtuales. Estas son las calicatas virtuales que nosotros estamos haciendo, donde podemos ver los horizontes de suelo, como les decía. Acá vemos el horizonte A, que llega hasta los 25 centímetros más o menos. Luego el horizonte B, que es la arcilla densa, que es la que queríamos mapear, que llega hasta los 50 centímetros o hasta el metro. Y luego viene una toba, lo cual tiene mucha relación con el estudio de penetración que se había hecho en el campo. Entonces, al hacer estas calicatas virtuales en todos los puntos que definimos, en este caso con el NDVI, podemos tener un mapa del espesor del horizonte B, donde en la zona norte el horizonte tiene, o sea, el espesor tiene 10 centímetros, que es la zona más amarilla, y la zona roja de acá al medio ya abarca 1 metro. Entonces, como les decía, hicimos todas estas calicatas virtuales para definir los distintos estratos A, B y C, o sea, unidades. Entonces tenemos un mapa del espesor del horizonte franco-arenoso, donde lo rosado tiene 40 centímetros y lo amarillo tiene 10 centímetros el horizonte A. Luego el horizonte B, con lo mismo, en el fondo los colores indican el espesor, y si sumamos esos dos estratos, tenemos en la profundidad del suelo, o sea, el horizonte A y el horizonte B. Entonces podemos ver claramente donde hacia el norte el espesor del suelo no supera los 40 centímetros. Entonces esta es la zona, la verdad, donde le dijimos al productor, acá no hay mucha arcilla que romper, el espesor de suelo es bajo y le recomendamos no seguir con el proyecto en esta zona. Y teniendo los espesores con sus texturas, podemos obtener la humedad aprovechable que tiene el campo en los distintos sectores. Entonces, como les mencionaba, con estas calicatas virtuales podemos generar distintos tipos de mapas para poder sectorizar el campo y dar algunas recomendaciones. Por ejemplo, haciendo el mismo trabajo que hicimos con el NDVI de clusterizar, definimos zonas de manejo homogéneas de acuerdo a la humedad aprovechable. Por ejemplo, acá vemos que está la unidad celeste, que tiene 140 milímetros, la unidad rosada o morada, que tiene 180, y esta unidad naranja, que tiene 98. Lo mismo con el espesor de suelo, y se ve que hay una cierta relación con el NDVI. Si bien no es igual, la verdad como que esto valida un poco la teoría, que no la hemos validado nosotros, sino que la academia lo ha hecho, que hay una relación entre el vigor y el suelo. No es 100% porque hay otros factores como plagas, fertilizantes que se hayan utilizado y ese tipo de cosas. Entonces, como conclusiones, en este campo en particular, los sectores de riego iban de este a oeste, o sea, de izquierda a derecha, siendo que nosotros vemos que la sectorización que nosotros hacemos va bien norte-sur. Entonces, por este lado, la sectorización estaba mal realizada. Cuando el campo ya ha sido sectorizado, cuando ya se instalaron los riegos, es muy difícil resectorizar. Entonces, lo que uno puede hacer sí es recomendar zonas de manejo, por ejemplo, para que queden homogéneos. O sea, si pasamos una garra por todo este sector, va a mejorar la homogeneidad y el riego va a ser más parejo. La zona norte, la verdad, le recomendamos no seguir trabajándola, y es lo que él va a empezar a hacer ahora.
Y finalmente, como no se puede resectorizar, uno puede definir lugares representativos donde poner sondas. En el fondo, yo puedo poner la sonda acá en el sur, pero como acá al norte también es un tipo de suelo similar, yo puedo regar este sector de riego con esta sonda. Entonces no es necesario tener una sonda por sector de riego, sí una sonda por unidad representativa. Entonces lo que hacemos nosotros es mapear, sectorizar, definir zonas de manejo homogéneas y ubicar, por ejemplo, sondas en estas zonas de manejo. Otro caso de estudio, que acá lo hicimos en línea, en los tilos, donde también queríamos mapear en el horizonte compacto, pero comparamos con otro método que está en el mercado que se llama EMI o rastrera, donde genera estos mapas de colores donde, por ejemplo, donde dice que está rojo es más arcilloso, donde dice que está verde es más pedregoso, pero no te habla sobre la variabilidad vertical. ¿Cuáles son los espesores de horizonte arenoso o horizonte pedregoso? Entonces, y eso es porque entrega muy pocos datos. En cambio, la tecnología que utilizamos nosotros, al ser un arreglo de electrodos, entrega una gran cantidad de datos. Entonces fuimos a hacer el mapeo, a comparar, por ejemplo, zonas rojas con zonas rojas donde deberían ser similares, y nos dimos cuenta que la verdad es que no, que si bien la zona compacta empezaba en una profundidad similar a los 30 centímetros, en un sector la zona compacta terminaba a los 80 centímetros. En cambio, en el otro lugar no terminaba hasta el 1,5 metros. Y la verdad, para hacer un manejo de suelo, o sea, para romper este estrato compacto, una garra o un descompactador que llega a los 80, 60 centímetros tiene otro valor que una que llega hasta el 1,5 metros. Esto era en Nogales, o sea, igual era importante llegar hasta el 1,5 metros. Entonces, lo que puede permitir esto es definir zonas donde es necesario pasar al descompactador más grande, que tiene un precio más caro, y en los lugares donde no sea necesario pasar el otro descompactador. Ahí estamos teniendo ahorros de prácticamente 600.000 pesos por hectárea, si uno separa en qué zonas descompactar hasta el 1,5 metros y en qué zonas descompactar hasta los 80. Y lo mismo, uno puede generar mapas de humedad aprovechable y en función de eso sectorizar según la variabilidad de suelo. Y acá en el fondo definimos 4 sectores, esto es un experimento, o sea, son sectores de 1 hectárea, no se iban a llevar a cabo, pero era para mencionar de que si se sectorizaba, se podían llegar a mejores resultados. En el fondo, cada tipo de suelo te indica una profundidad de mojamiento distinta, una eficiencia de aplicación, y si uno no considera eso en el riego, va a tener menor eficiencia de aplicación y eso repercute en la productividad del cultivo. Parametrizando el suelo, nosotros podemos incluso simular escenarios de riego y decir cuánto tiempo y cuánta frecuencia hay que regar de acuerdo al tipo de suelo. Y el ejercicio que hicimos en este caso fue comparar el riego que nosotros recomendábamos para cada sector separado con el riego que se estaba haciendo, que era para los 4 sectores por igual. Entonces pudimos ver diferencias de entre 20% hasta 50% en el uso del agua si se hubiera sectorizado, porque si uno riega un sector que es pedregoso, igual que uno que es limoso, por ejemplo, la verdad la eficiencia de aplicación de agua va a ser súper baja. Y el último caso de estudio que quiero mostrar es también para el posicionamiento de sondas en un campo donde habían 2 tipos de suelo, arenoso y arcilloso, con la diferencia de los 50 centímetros o al metro. Entonces lo que hicimos fue hacer un análisis por sector de riego para juntar los sectores de riego que fueran similares. Entonces, por ejemplo, esta zona del campo, zona sur, tiene 50 centímetros de arena, entonces se riega con esta sonda, o sea, evaluando con esta sonda. En cambio, este sector de acá, que tiene 1 metro de arena, se riega con esta sonda. Entonces, no siempre van a estar los tipos de suelos similares juntos, pueden estar esparcidos por el campo, lo importante es reconocerlo, poner sonda en alguno de estos sectores y empezar a manejar el riego con las sondas y con las zonas representativas. Entonces, como conclusiones, los estudios que hacemos nosotros nos permiten caracterizar el acuífero de un terreno para definir cómo construir los pozos, dónde, cuánto caudal se puede obtener, si hay que tener alguna obra de acumulación y para hacer un balance entre el requerimiento del cultivo y la disponibilidad de agua subterránea. Y el otro servicio que les mencioné para conocer la variabilidad de suelo existente es para sectorizar, definir zonas de manejo homogéneas, tanto para el riego, para hacer un esquema de riego apropiado, para hacer zonas de manejo distinto, para descompactar o para hacer camellones si hay mucha pedregosidad, y para ubicar sensores agronómicos como las sondas de humedad de suelo en zonas representativas y poder regar todo el campo sin tener que tener una sonda por sector. Esa ha sido mi presentación, muchas gracias por su atención y quedo atento a cualquier pregunta que ustedes tengan.